Y como ya hablábamos, tenemos con nosotros a Ricardo Magro, párroco de la Asunción. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Ricardo, terminamos la entrevista con el alcalde. A esta junta directiva. A ver, pues prácticamente lo mismo, es decir, es seguir intentando que la Semana Santa responda al sentido y al porqué. Es decir, realmente el sentido de las procesiones es hacer manifestación pública de lo que se vive en los templos. Por lo tanto, pues bueno, pues la idea que se tenía y que se tiene es simplemente pues intentar también que eso se haga realidad. No es que haya ningún plan nuevo ni ninguna historia nueva. Bueno, nada, expectantes a ver qué tal lo que van a ir proponiendo esta gente nueva e intentar en la medida de mis posibilidades y de mis compañeros, dado que nosotros intentamos y creemos que lo hacemos lo mejor que podemos, pero en equipo, pues también lo que ellos vayamos proponiendo y ellos nos pidan, también intentar ayudarles en lo que podamos. Ricardo, ¿se podría hacer, sería posible, me imagino que sobre todo vosotros, los párrocos, sí que pensáis o siempre habéis intentado reivindicar, ¿no?, que los desfiles procesionales pues sean, ¿no?, coherentes con las escrituras, con la Biblia, ¿no? ¿Se podría hacer? ¿Es posible con lo que tenemos? No, vamos a ver, pero ni aquí ni en ningún lugar de España. Vamos a ver, yo hace ya algún año, creo que fue el primero que empecé yo como conciliario, en una de las asambleas de la Asociación de Cofradías surgió un poco esta idea y había alguna cofradía que reivindicaba, es que habría que... A ver, si hacemos eso, si somos coherentes, no puede haber el martes santo nada, no puede haber miércoles santo nada, la mitad de jueves santo de las imágenes sobran y tendríamos que circunscribir todo, cerrarlo todo prácticamente en el viernes, en la noche del jueves al viernes hasta las 12 del mediodía, que es cuando Jesús murió, y luego por la tarde si queremos la procesión. Entonces, a ver, yo hay una cosa que siempre he dicho aquí, que yo creo que es muy importante. Vamos a ver, tenemos que intentar que por una parte se viva lo mejor posible lo que nos dicen los textos bíblicos, lo que dicen los evangelios, pero por otra parte también tenemos que reivindicar nuestro ser y nuestro ser llenero y nuestra cultura y nuestra manera de que hemos creado de Semana Santa. A ver, por ejemplo, que es la que más evidente se ve, ¿no? Porque ya hemos dicho que miércoles y martes no debería haber nada, pero si nos ponemos el Jueves Santo, pues Jueves Santo, ¿qué es lo central? Realmente son los de capuchinos, es la del dolor, el de la misericordia, el gran poder. Ninguno es de Jueves Santo, ninguno. ¿Pero qué pasó? Pues que después de la guerra, por las circunstancias, hubo un señor que decidió comprar la imagen, que se lanzó, que hizo la cofradía y que pusieron el jueves como podría haber puesto otro día, ¿no? Pero se puso ese porque no había nada. Entonces, hay que irnos al texto bíblico para cargarnos esa procesión, ¿pero por qué? No tiene ningún sentido. Lo que sí que tiene sentido es que el que la vea entienda que esto es parte de toda una historia. Es decir, yo creo que las procesiones, a ver, pues de alguna manera podríamos decir que es como un cuadro que a lo mejor no está totalmente puesto, pero bueno, a veces cuando se han hecho los collages, que esto va muy de moda cuando era jovencito, pues tú ponías una cosa, otra cosa, y lo importante no era cada una de las fotos, sino que era el conjunto, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar. Es decir, a mí me parece mucho más importante la dignidad en las procesiones, el que las procesiones realmente, pues tanto los costaleros como los nazarenos, como tal, pues desfilen bien, lo hagan con la seriedad que la inmensa mayoría de ellos lo hace. Yo creo que tenemos que apostar más eso, que meternos en esta historia que es muy complicado. Es decir, es que si empezamos y que la Asociación de Cofradías y las cofradías que nos sentemos y que digamos tú puedes desfilar este día, al final nos cargamos la Semana Santa que se vive de allí, que no es ni mejor ni peor, pero que es la que se vive. Entonces, yo creo que hay que intentar conjugar y a veces cuando nos ponemos muy finos y ponemos la piel muy fina, es muy peligroso porque al final se nos puede revolver. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene sentido que digamos tenemos que ir a lo bíblico porque entonces cambiamos la concepción de la Semana Santa en las calles. Y yo creo que no hay que cambiarla. Es decir, tenemos lo que tenemos y tendremos que intentar hacerlo lo mejor posible.
es mi idea, ¿no? Se podría ajustar a algunas cosas, no perder lo que ya tenemos, pero sí que ajustar con lo que tenemos a darle un sentido más bíblico, hacerlo... Yo creo que eso sí. Eso sí, de hecho además también hay algunas cofradías que me consta porque te lo comentan y a nivel personal lo hablamos, pues están planteando, oye, pues a lo mejor yo desfilo en esta y en esta que no tendría que desfilar y tengo que hacer en esta otra, pero yo creo que sería así, ¿no? Es decir, que uno descubra cuál es mi lugar y lo busco, ¿no? Más que imponer un criterio de decir, es que esto tiene que ser así porque si no, no vivimos la tradición bíblica. Claro, es que, pero yo creo que sí, es decir, todo lo que suponga mejorar, enriquecer y acercarnos también a lo que realmente se está celebrando en el culto, yo creo que eso es importante, pero no podemos olvidar que la Semana Santa de Jaén también es historia, y entonces es una historia que se ha ido haciendo pues a través de situaciones, claro, es decir, no podemos recuperar la Semana Santa de antes de la Guerra Civil, no, ¿por qué? Porque no tenemos las imágenes, no tenemos, hay algunas que se han repuesto y que se han hecho y luego otras que se han creado y se fueron colocando donde se han colocado, bueno, es decir, yo creo que hay que intentar conjugar las dos cosas. Y luego después, a veces, cuando nos ponemos muy finos, finalmente metemos la pata. Yo creo que tampoco es necesario esas cosas, ¿no? Y Ricardo, nos has dicho en alguna ocasión que, sobre todo antes de pandemia, que los actos litúrgicos, ¿no? Las celebraciones en los templos, al final en Semana Santa pasan un poco desapercibidos, ¿no? Y quizá ese año de pandemia, donde sí que se les dio a los templos la relevancia con las figuras expuestas, que dentro de las posibilidades que había, creo que quedó una Semana Santa en realidad diferente, pero muy bonita, ¿no? ¿Se continúa? ¿Ha notado una cierta asistencia mayor a estos actos? ¿O no? A ver, yo estoy notando una asistencia mayor, no porque solo... hay gente que no conocía mucho. Sí, no, y siguen habiéndola. ¿Verdad? Pero que yo creo que, a ver, que es verdad que la pandemia, por una parte, nos ha quitado gente, porque hay gente que todavía tiene miedo, gente que se nos ha quedado en el camino porque hemos tenido que enterrar a mucha gente mayor y por desgracia, nuestras comunidades principalmente hay mucha gente mayor, ¿no? Pero bueno... Pero, a ver, yo sí que llevo observando unos años, y creo que se debe al trabajo de mis compañeros anteriores, que la gente está redescubriendo el sentido litúrgico de la Semana Santa. Es decir, vamos a ver, yo la celebro casi toda en el Rosario y suele estar lleno casi siempre. Ahí tenemos el problema del Viernes Santo, donde flojea mucho, pero por el mismo tema, y no nos metemos ahí porque es peligroso, de que coincide, casi se solapa la procesión con tal. Entonces, claro, hay mucha gente que incluso llega a mitad o terminando la celebración porque vienen con vestidos de nazarenos todavía porque no ha terminado la procesión. Pero bueno, yo sí que noto que va habiendo más gente, ¿no? Y como bien dices tú, sí que es cierto que alguna gente de cofradías que están en la calle y por lo tanto no pueden asistir y que nunca se lo han planteado, pues en este tiempo de pandemia lo han visto y la verdad es que les ha enganchado. A ver, la liturgia normal es normal, pero la liturgia de Semana Santa es bonita, la simbología es muy bonita, quiero decir, también no es lo de siempre, ¿no? Cada día tiene su centro, su característica, su manera especial de celebrar. Vamos, yo de hecho todavía llevo ya años de cura, el día Jueves Santo por la mañana o Viernes Santo me toca repasar la ceremonia porque el esquema no es igual y tú, claro, tú sales al altar con tu esquema y ese día dices, no, espérate que no vaya y que me equivoque yo y cambie el orden, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estéticamente son celebraciones bonitas, son distintas y por lo tanto, claro, es decir, el Jueves Santo es la Eucaristía y todo eso, y entonces ahí pues sí que es bonito el centro de la Eucaristía, el centro de la adoración del Santísimo y tal. Viernes Santo, la cruz, es una celebración más austera, más silenciosa. Y el sábado va increciendo, ¿no? Empieza a oscuras, mucha palabra de Dios, pero luego termina cuando celebramos la resurrección y demás, y termina festiva. Yo creo que eso también a la gente le engancha, ¿no? Porque a veces sí que es cierto, y a veces te lo dice la gente, y yo creo que es verdad, cuando uno está con la liturgia y con la celebración, pues que la vive un poquito, pues al final aburre. Es decir, ir a misa todos los domingos, si no has sido capaz de entrar ahí en la esencia, al final dices, es que siempre lo mismo, qué aburrimiento, ¿no? Entonces, claro, estas que son distintas sí que te ayudan a estar más atento para no perderte. Espérate a ver, ¿no? Hablabas antes, Ricardo, sobre el tema, ¿no? de las personas mayores que al fin y al cabo
son las personas que más asisten, ¿no?, a este tipo de actos, pero ¿ves un relevo generacional, sobre todo en la asistencia a los cultos religiosos, por lo menos en tu parroquia? A ver, tenemos ahí un agujero muy grande desde los 16, 17 años hasta, yo diría, hay que 40, hasta los 40, 50, pues ahí el relevo ahí no está. Yo creo que es verdad que por el tipo de sociedad pues hemos perdido parte de gente que cree, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que por desgracia tienes que vivir en la radicalidad casi para llegar a descubrir a Dios. Es decir, cuando vives una vida económicamente bien, socialmente bien y tal, pues el tema de Dios igual te lo planteas menos, porque como voy viviendo, no me hago preguntas esenciales, no me hago esas preguntas que en otros lugares y en otros tiempos de la vida uno se planteaba dónde voy y de dónde vengo y todas esas cosas. Hay mucha gente que ni se las plantea. Yo a veces hablando con alguna gente, ya me lo plantearé ya cuando sea mayor, ¿no? Pero bueno, dicho eso, sí que es verdad que sí que va apareciendo, pues eso, gente que no estaba y que va siendo más mayor y que va estando. Yo creo que si no lo estropeamos, entre todos los que formamos parte de la Iglesia y no la cargamos por nuestra vida, no por la fe, sino por el testimonio que a lo mejor podamos dar, que no sea bueno, sí que es verdad que llega un momento en la vida en que uno se para y dice, se me está acabando esto, ¿y ahora qué? Y entonces cuando uno se hace esa pregunta, pues a veces uno encuentra la respuesta. Espérate, ¿y si Dios está ahí detrás? ¿Y si existe Dios? Y entonces es cuando uno empieza a recuperar pues esa relación con la trascendencia, lo que llamamos lo religioso, ¿no? El religatio, el estar unido a otra realidad trascendental. Porque sí que vas notando, yo lo noto, ¿no? Es decir, cuando yo vine, pues había una comunidad, sobre todo días de diario y demás, gente más mayor, que pues ha ido muriendo y ha ido otra gente añadiéndose, ¿no? Pues hay gente que está en esa horquilla de edad donde uno se empieza a plantear, y mañana cuando se acabe esto, ¿qué? Y que se encuentran con Dios. Y luego gente que también pues a lo mejor ha estado normal, por otra parte, ¿no? Con los hijos, con la educación, con el trabajo, tanto trabajo y tanta cosa que al final no te da tiempo para Dios, ¿no? Y cuando los hijos vuelan, pues ahí tienes más tiempo, más espacio, y hay gente que recupera, no la fe, porque yo creo que la fe se queda ahí, a lo mejor aletargada, pero está ahí, y entonces, bueno, pues hay un momento en el cual vuelven a verla. Sí, pero dicho eso, es verdad que estamos perdiendo número de gente, sí, eso es cierto. Los avances científicos hacen también que explicaciones que se daban quizá por medio de la religión dificulten la labor de la Iglesia o quizá esa explicación de la fe. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que eso son excusas de mal pagador. Vamos a ver, la ley de la relatividad la descubrió un hombre que era creyente, que luego después tuvo problemas, ¿no? Cuando hablamos del Big Bang y tal, lo descubrió, lo planteó un cura. A ver, yo creo que el gran problema es que a lo mejor no hemos sabido vender el producto, si vale la expresión, pero yo creo que no... La realidad científica no está en contra de la fe, ni mucho menos. Es decir, porque la realidad científica lo que hace es intentar entender el mundo que nos rodea, y yo creo que el mundo lo creó Dios y que tenemos que entenderlo, con lo cual no. Y de hecho, cuando tú hablas con científicos, hay científicos muy creyentes, y hay creyentes que no tenemos ningún problema en entender la ciencia y la física, y las cosas son como son, y yo, vamos, no le encuentro... Yo creo que es más propaganda negativa que realidad, porque ya te digo, es decir, gran parte de los descubrimientos científicos que hoy podríamos decir que están en contra de la Iglesia y de la fe, por detrás ha habido religiosos, con lo cual, no. Si ahora mismo tú me dices, es que cuando habláis de la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva y tal, digo, pero vamos, es que eso ya está superado, no hace 20 años, hace muchísimo más que la Iglesia Católica habla de que la Biblia hay que interpretarla, hay que leerla, y además fíjate en esto que es verdad que los protestantes, sobre todo a raíz de Lutero, Calvino y tal, allá por el siglo XVI, empezaron a hablar de la palabra como interpretable, pues ahora mismo entre la Iglesia Católica ha crecido un montón de gente muy, muy bien preparada que controla muy bien el tema bíblico. Por ejemplo,
nuestro compañero de aquí, Rami, que se ha ido a estudiar Biblia, porque además es un enamorado de la Biblia, y cuando te hablan no tiene ningún problema en decirte, pues este personaje no existió, este tampoco. Lo que pasa es que a veces, también te digo una cosa, yo a veces se lo digo cuando estoy con grupos de matrimonios, grupos mayores, lo que sea, y empiezo a explicar una cosa y me dice, tío, es que nos va a quitar la fe. Digo, si es que el problema es que nos hemos apoyado en cosas que no tienen que ver nada con la fe. A ver, la ciencia lleva su ritmo y nosotros llevamos el nuestro y tenemos que caminar juntos. A mí me parece que ahí hay más leyenda negra que realidad, bajo mi criterio. Y según tu criterio, Ricardo, la Iglesia como institución, ¿no? Debería dar un paso adelante, debería de evolucionar más, quizá más acorde a los tiempos. Te planteo cosas como la mujer, la incorporación de la mujer al sacerdocio, o quizá también los matrimonios dentro de también los sacerdotes. Sí, totalmente. Sí, yo creo que no había ningún problema. Fíjate, yo creo que iba a haber más problema entre los laicos de a pie que entre la definición teológica. Es decir, habría menos problema con la teología para hacerlo que luego para traerlo a la realidad. Yo tengo una experiencia de unos amigos en una conversación un día y tal, y me decía uno de ellos... decía, a ver, si yo tengo clarísimo que los curas tenéis que estar casados. Dice, pero como te cases no me confieso contigo más. Digo, vale, ¿por qué? Y era una mujer. Decía, sí, porque al final te lo sacamos todo. Bueno, pues lo decía medio en broma, medio en serio, pero a ver, tendríamos que entenderlo de otra manera. De todas maneras, fíjate, yo también creo que en esto vamos avanzando. Lo que pasa es que luego, pues por otra parte también... la propaganda es más bien negativa, porque luego dentro de la misma Iglesia también hay muchas sensibilidades, ¿no? Y pues ha habido sectores de la Iglesia muy conservadores, pues auspiciados por Juan Pablo II y Benedicto XVI, que ha potenciado mucho todo el conservadurismo dentro de la Iglesia y en la línea litúrgica y teológica y tal. Y bueno, pues ahora viene Francisco, que es que le están dando bofetadas por un lado y por otro, pero más dentro de la Iglesia que fuera. Entonces, sí. Yo creo que la Iglesia tiene que un día sentarse y reformular las cosas y repensar las cosas. Es decir, el hecho de que no haya ninguna constatación de que Jesús eligiera entre los apóstoles a una mujer, pues eso no quiere decir que hoy no pudiera haberlo, ¿no? Pues podría ser una mujer presbítero sin ningún tipo de problema, vamos, no tengo ninguna duda, y habrían algunas que lo harían muy bien, habrían otras que lo harían muy mal, igual que entre nosotros algunos lo hacen muy bien y otros lo hacen muy mal y otros lo hacen normal, pues igual, no creo que hubiera problema. Y luego el que los curas se casen o no se casen, pues tampoco habría ningún problema, porque el celibato obligatorio dentro de la Iglesia Católica es de ayer por la mañana, que sí, que durante muchos siglos, ¿no? Y de hecho además bíblicamente cuando algunos buscan es que la Biblia no habla de que las mujeres sean curas, digo ya, pero hablan de la suegra de Pedro. Vale, no te agarres la Biblia por una cosa y luego no la agarres para otra, claro. Es decir, igual que hemos cambiado unas cosas, pues podemos cambiar otras y podemos plantear otras. Yo creo que eso no debe ser problema. Si alguna vez la Iglesia considera que las mujeres pueden llegar a sacerdocio, de todas maneras también te digo otra cosa. Mientras llegan o no llegan, tienen que llegar antes a otros sitios, ¿no? Es decir, yo creo que se necesita también, no solo que sean curas, obispos o demás, sino que también tengan otro reconocimiento en el Vaticano y demás, ¿no? Que ahora, por ejemplo, pues también se le ha criticado mucho al Papa Francisco porque ha metido una religiosa en el lugar donde se eligen a los obispos. Y claro, algunos dicen, ¿qué pinta una mujer eligiendo obispos? Pues, mire usted, que es cristiana. Ah, fija, qué casualidad, que también es hija de Dios y tiene... Pero vamos, yo creo que sí, creo que este Papa y hay un sector dentro de la Iglesia que sí que empieza a vislumbrar otra manera de entender y de vivir la Iglesia. Pero bueno, tenemos un problema, 20 siglos de historia pesan mucho, eso es cierto. Y como ves, el papel de Francisco, que ya nos ha destacado algunas de las cosas, que está teniendo dificultades, evidentemente, y la Conferencia Episcopal Española también a veces se posiciona en contra de lo que manda Roma, o las declaraciones del Papa Francisco. A ver, si quieres que te seas sincero, claro que no nos oye nadie, ni nada, nadie se va a enterar de lo que estamos diciendo. Hombre, yo esperaba mucho más todavía. Quiero decir, yo cuando el Papa Francisco llegó, a mí me parece que iba a entrar más. Pero también es verdad que
pues eso que te decía hace un momento, es decir, 20 siglos de historia, pues arrastran mucho, ¿no? Y entonces los cambios yo creo que es bueno que tampoco sean muy bruscos y demás, ¿no? Yo siempre he sido un poco radical en ese aspecto, ¿no? Y esto hay que cambiarlo. Bueno, es verdad que a lo mejor ahí el Papa Francisco dice, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir haciendo cosas. Hombre, yo creo que sí que está dando un sentido muy positivo de la Iglesia y muy aperturista y muy cercano pues al mundo y a la sociedad y a los más pobres y todo eso. Y además no lo hace solo de palabra, porque a veces en la Iglesia lo hemos predicado y lo hemos dicho, pero luego a lo mejor nos hemos ido a vivir a nuestro ático en Madrid, que me costó una millonada, ¿no? Porque yo he sido muchos años el presidente de la Conferencia Episcopal. Mire usted, pues no hable de los pobres, porque nos hace mucho daño, ¿no? A ver, yo no sé, considero que este Papa está intentando dar una apertura y, bueno, pues habrá que ir poco a poco, pero también es cierto que nuestra Iglesia española es muy tradicional como norma general. Eso es así. Y entre el clero joven más. Es decir, el que veas curas ahora, que me parece muy respetable, pero yo no lo entiendo, pero me parece respetable, ¿no? Pero que les guste ir con sotana, no con clérimas, no, con sotana. Dices tú, chico, no sé. Pero es que esto lo hacen los jóvenes, es decir, que a veces dicen, es que los curas viejos. No, que tú vas a una reunión de curas y te puedo asegurar que de 40 años para arriba, 40 y tantos, la inmensa mayoría de los curas van de paisano. 70, 80, 90 años van de paisano. De 40 para abajo no te cuenta de paisano ninguno. Con lo cual quiere decir, bueno, cuando hablamos de cambiar, de actualizarnos, de no sé qué, dices tú, bueno, pero la sociedad va por aquí, porque la sociedad del clero joven no va por ahí. Yo me quedo así un poco extrañado, pero es así. En Albacete solo hay un cura que lleva sotana, el último que se ha ordenado. Y Ricardo, también ese camino, ¿no?, al sacerdocio, vemos que cada vez, ¿no?, pues hay menos personas que eligen, ¿no?, pues este camino. ¿Habrá un problema o llegaremos a un problema en cuanto a los sacerdotes? ¿O no? Estamos ya teniendo problemas. Sí. Sé que hay países Lo que pasa donde es más crítica la situación, claro, pero en España también. Sí, en España empieza a serlo. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, en esto sí que también hay que abrir mucho la mirada, ¿no? Es decir, vamos a ver, cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de una institución a nivel mundial. Claro, si tú coges los anales vaticanos y tú miras el número de vocaciones, tú ves una cosa que hace así. Está creciendo en el mundo y aquí decreciendo. Con lo cual igual tenemos que ir acostumbrándonos, y aquí ya lo tenemos. Tenemos a Llonales de Colombia en San Roque y tenemos a José Manuel, que ayer lo nombraron nuevo párroco de ISO oficialmente, que son de Colombia, que vienen a estudiar y de paso mientras están estudiando pues nos están haciendo un servicio y colaborando con la diócesis. Bueno, pues tendremos que empezar a aceptar que hace años nosotros exportábamos misioneros y ahora tendremos que importar misioneros. Bueno, pues es así, es decir, cuando uno no tiene una materia prima aquí, no tenemos petróleo, ni gas, ni no sé qué, ya sabes lo que está pasando, pero lo traemos de otro sitio porque nos hace falta y está en otro sitio y lo traemos. Bueno, pues también a lo mejor te habrá que traer vocaciones de otro sitio y no pasa nada, igual que nosotros hemos estado, y yo que alguna vez he estado, bueno, cuando estuve, por ejemplo, en Guatemala y tal, la gente te agradecía ver que los españoles seguíamos yendo y tal, pues tendremos que aceptar que ellos vengan y vengan aquí de misioneros. Y luego, por otra parte, pues también tendremos que ir descubriendo que a lo mejor nos tendremos que ir acostumbrando a vivir nuestra fe en las comunidades de otra manera, ¿no? Y entonces, igual que en América Latina, los mismos misioneros españoles potenciaron la figura del catequista, que hoy sería un poco pues el animador de la comunidad, pues hoy a lo mejor tenemos que ir descubriendo esa figura, ¿no? Y tendremos que pensar pues que a lo mejor no en allí, sino en el arciprestazgo entero, pues igual hay un cura o dos nada más. ¿Y qué pasará? Pues mira, pues que habrá un grupo de gente que en la Asunción pues esté reuniendo a la comunidad y haga la lectura de la palabra y de la comunión, y bueno, pues una vez a la semana o cada 15 días pues aparezca uno de los curas que está en el equipo y celebre la Eucaristía y deje formas para que el resto del tiempo, pues tendremos que ir pensando en eso. Y bueno, ¿y pasa algo? No, ya está. Yo creo que también es cuestión de adaptarlo, y lo importante es
seguir viviendo la fe. No es tan importante la figura del presbítero, la figura del cura que esté acompañando. Bueno, vale, pero tampoco es esencial. Tendremos que ir, pero claro, tendremos que aceptarlo. Es decir, porque José Agustín en el Corazón de Jesús hace los martes, sobre todo, celebraciones de la palabra. Y si un día de diario van 25 o 30 personas, los martes van 5 o 6. Tendremos que ir aceptando que, oye, que mi hermano bautizado también puede presidir una comunidad y no pasa nada. Pues qué más da que sea un laico el que presida y lea la lectura y tal. Bueno, pues ya cuando pueda el cura, pues celebra la Eucaristía. Eso lo tenemos que ir descubriendo y en España va a pasar así. Yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pues ya está, es así. Internet, las redes sociales, por ejemplo, también será o se está viendo ya en diferentes comunidades, se está haciendo, ¿no? Una herramienta más para difundir el mensaje. Sí, yo de hecho además tenemos la página de la parroquia, el blog, y semanalmente entra mucha gente, sí. Y es una manera, es una buena herramienta, claro, y sobre todo lo hemos visto gracias a vosotros también, el tiempo de la pandemia, donde la gente estaba encantadísima, tenía la misa de la 2, pero veía la televisión allí, porque pues el cura de la 2 seguramente es más santo que los que estamos aquí en allí, pero no lo conocemos, y me da mucho gusto ver, además me lo decían, es que cuando yo veo el altar, aunque esté la iglesia vacía, pero me da una alegría. Bueno, pues sí, claro, es decir, tendremos que recurrir y se está recurriendo, ¿no? Y se están haciendo muchas cosas muy interesantes en redes sociales, claro que sí. ¿Cómo veis desde la Iglesia Católica, no sé, otras religiones que en realidad tenéis un nexo común, ¿no? Compartís el Antiguo Testamento y hablamos del mismo Dios, diferentes interpretaciones, y luego hay textos distintos. Hablo evidentemente, ¿no?, de todas las religiones que son judeo-cristianas y que tienen ese nexo común. Además, también ha sido criticado el Papa Francisco por haberse reunido, ¿no?, y haber tenido gestos con otras religiones, ¿verdad? Fíjate, yo en esto son competencia. Igual yo barro para casa. Pero yo veo más problemas en ellos que en nosotros. Y hablo de nosotros, por ejemplo, aquí en Ellín. Nosotros en Ellín llevamos... ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, las iglesias evangélicas. Las demás confesiones. ¿Vale? Otras confesiones que hay aquí. Lo hemos intentado, y salvo una vez, que además para mí fue chulísimo. No pude estar, pero luego lo hablé con gente y me pareció una cosa preciosa. En torno al Día de la Paz, en torno a finales de enero, estuvimos haciendo una oración común. Nos juntamos los católicos, se hizo aquí en la Asunción, y entonces, bueno, pues se leyeron textos por católicos, tanto bíblicos como civiles, diríamos, ¿no? Y ellos también, y vinieron y cantaron y tal, pero lo hemos seguido intentando y no, ahí por parte de los pastores hay problema. Es que también es verdad, pero bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Igual que en todas partes, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces los evangélicos han utilizado a la Iglesia Católica, la machacamos para que vengáis con nosotros. Yo creo que tienen más problemas ellos que nosotros. Yo no tengo ningún problema en rezar con nadie, me da igual en la idea de Dios que tenga, ¿no? Porque yo creo que solo existe un Dios que de alguna manera pues se ha manifestado a través de las culturas de una forma o de otra, pero es el único Dios. Entonces yo no tengo ningún problema en rezar con un maometano, en rezar con un musulmán, con un evangélico. Yo no tengo ningún problema porque yo creo que es el mismo Dios y creo en que somos hermanos, ¿no? Pero vamos, yo que me considero muy ecuménico, a mí me ha costado más trabajo por parte de ellos que por la nuestra, creo. Esa es mi visión. Igual llega uno de ellos y te dice que lo contrario, pero vamos, nosotros hemos abierto las puertas, lo hemos intentado volver a repetirlo, vamos a ver si ha sido la pandemia la que ha parado, pero fue un acto muy, muy bonito, rezar juntos la iglesia evangélica, los gitanos y nosotros y demás, y fue precioso. Es decir, y la gente que estuvo de la parroquia disfrutaron muchísimo con ese encuentro. Ricardo, también las vacaciones, los párrocos, los sacerdotes tienen vacaciones. Bueno, el séptimo día hasta Dios, ¿no? Hasta Dios descansó. Pues no lo sé, a veces no te crees que tanto. A ver, pues mira, debido a la carestía de compañeros que hay, pues sí, a ver, tenemos, yo he estado, te lo comentaba antes, que antes de salir a cena aquí, he estado unos días de vacaciones con mi sobrino en Barcelona, que vive, pero vamos a ver, pues
9 días he podido estar. ¿Por qué? Pues porque no somos más, entonces hay que seguir cubriéndolo. Después yo estuve, eso hace como un mes aproximadamente, no llega. José Agustín se tuvo que ir de la parroquia al campamento de las parroquias de Llín, que está él allí, y por lo tanto 2 fines de semana que estuvo hubo que sustituirle. El pobre, después del campamento, se ha ido a descansar y está de hecho esta semana de vacaciones y tenemos que sustituirle. El problema es que como somos tan pocos, pues tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, pero también es verdad que en este tiempo de verano el trabajo es más suave y se puede llevar mucho mejor. Pues claro, al suspender las catequesis, los grupos y todo eso, aunque uno esté aquí y tenga que decir la misa y alguna otra cosilla más, es medio vacaciones, ¿no? Más o menos. Hay que ir al sindicato y reunir al comité de empresa, Ricardo. Es que no nos dejan sindicarnos, pasa como a la Guardia Civil. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Televisión Ellín, en este Abierto por Vacaciones, y sobre todo siempre pues hablando abiertamente de temas incluso conflictivos con nosotros. Gracias, Ricardo. Nada, a vosotros, y nada, espero que tengas un buen verano, lo puedas disfrutar y descansar. Igualmente. Y también pues al resto de los que están disfrutando de este programa, que tengan un feliz verano y para adelante, que ya esto va oliendo a normalidad de una vez, que ya está bien. Ojalá y sea así, Ricardo. Muchísimas gracias. Y queremos terminar este programa con un recuerdo, un abrazo, un aliento a nuestro compañero Antonio Moreno, a toda su familia, pues por esa triste noticia que hemos tenido en estos días, y le mandamos un abrazo muy grande desde Televisión Ellín. Muchas gracias. Y con esto terminamos el programa de hoy. Gracias a todos y que sean felices.